Por la mañana hay mucha actividad. Comienzan las especulaciones sobre quién será el personaje que van a desenterrar. Reina el optimismo. Se recogen muestras para las pruebas de radiocarbono que datarán la tumba. Lucho Chero dirige los trabajos. Por toda la pirámide se realizan trabajos arqueológicos. Nunca se habían llevado a cabo excavaciones tan extensas en Guacarrajada. Se descubren 20 entierros de la cultura chimú, lo que indica que este lugar continuó siendo sagrado mucho después del ocaso mochica. Entre los trabajadores, casi todos de la aldea de Zipán, encontramos a un personaje especial que demuestra una vez más las vueltas que da la vida. Se trata de Teófilo Villanueva, al que vemos llevar la carretilla de la Unidad 4. Es el guaquero que nos contaba cómo entraron en la tumba que fue saqueada hace 20 años. Al igual que otros que solían saquear entierros, hoy trabaja para Walter Alba. Saben que estas excavaciones y el museo del sitio que se está construyendo atraerán a muchos visitantes, y eso será muy importante para ellos y para el pueblo. ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Bajamos un poquito más? Tras dibujar las vigas de algarrobo, se penetra en la cámara funeraria. Los bosques secos son como un oasis en el desierto peruano. El algarrobo es la especie predominante. Su madera siempre se ha utilizado por su dureza y resistencia. Los impetuosos ríos que nacen en los Andes llegan al árido territorio costero tras labrar quebradas y cañones, como los del río Santa. Los mochicas supieron aprovechar estos cauces, gracias a sus conocimientos en la construcción de canales y en las técnicas de irrigación. Convirtieron el desierto en un auténtico vergel, lo que significó el movimiento de cientos de miles de toneladas de tierra, una obra hidráulica aún no superada, que permitió cultivar el doble de parcelas de las que se cultivan hoy en día en los mismos valles. Fertilizaban los campos con el guano recogido en las islas. Su principal cultivo era el maíz. Según algunas investigaciones recientes, un invento genético producto de la experimentación botánica de las antiguas culturas americanas. También vivían de cara al mar. El pescado y los moluscos eran parte cotidiana de su alimentación. Los pescadores asentados en la costa constituían un mundo aparte, lejos de las grandes ciudades y de los centros ceremoniales y administrativos. Con sus embarcaciones de enea o espadaña, llamadas caballitos de totora, aún utilizadas por los pescadores peruanos, se adentraban en el mar para pescar. Cabalgaban las olas de la rompiente para llegar hasta los bancos de peces. Los cortejos religiosos llegaban periódicamente hasta la playa para recoger conchas marinas. Las consideraban sagradas. Una vez trituradas, obtenían de ellas el polvo blanco que utilizaban en sus ofrendas. Al atardecer, regresaban con sus capturas. Probablemente estos pescadores fueron los precursores del surf hace 2000 años. Con embarcaciones más grandes, también construidas con juncos de totora, navegaban hasta las lejanas islas de Ecuador para conseguir conchas de Spondylus. Desde tiempo inmemorial, las caracolas han sido objeto de veneración. Prueba de ello es este maravilloso trabajo de la cultura chavín. Las conchas servían para confeccionar los pectorales de guerreros y nobles. Todavía no se sabe cómo lograban taladrar sus diminutas cuentas cilíndricas. Tareistach aine da chipa y a chek jos nem am fecho. Oh, Imasek. Imasek. Chob san kaktim mai.
Seistim Menchek Ayapek Nik, Eigen Nem Anfecho. En el fondo de la tumba se percibe claramente la forma de un sarcófago de grandes dimensiones, 1,30 m de ancho por 2 de largo, casi las mismas medidas que el del señor de Zipán. Pero al poco tiempo sucede algo que desalienta a Lucho Chero. Dos. Uno. Y eso otro. Parece que hay 2 ataúdes, lo que significa que el entierro no es tan importante como se pensaba, aunque hay una marca extraña en el piso. Lo cierto es que aquí hay una cosa que estamos tratando de ver si continúa o no. A diferencia de la mayoría de las culturas preincaicas, a los mochicas no se les enterraba en posición fetal. Los entierros más simples corresponden a campesinos, apenas envueltos en un manto y sepultados en una fosa sencilla. Otros tienen algunas ofrendas y se encuentran protegidos por envoltorios y colocados en tumbas rectangulares de adobe o piedra. Los de mayor rango poseen elaborados ataúdes y cámaras con nichos para numerosas ofrendas. Cada tumba refleja la función y la clase social a la que pertenecía el difunto. Hoy se han realizado ceremonias de pago a la tierra. Los trabajadores temen al llamado mal de Huaca, una superstición en la que los poderosos espíritus que moran en las pirámides se apoderan de la vida de los que profanan sus secretos. Ofrendan a la Pachamama, la diosa de la tierra, para que les dé valor y les proteja. Y hay una muy buena noticia. Se trata de un solo ataúd. Lo que parecía la división entre 2 ataúdes es la tapa central del sarcófago que, al romperse las vigas de algarrobo por la presión del relleno, adoptó esta posición. El optimismo regresa al ánimo de los arqueólogos. Además, aparecieron las primeras ofrendas de cerámica. Los mochicas no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento, y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza se extraía, se retocaba, perfeccionaba y pulía. Luego pasaba al quemado que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas, que explotaron 2 grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del viejo mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. El proceso de producción comenzaba con una escultura de donde se obtenían las 2 mitades del molde. La cerámica reproduce prácticamente a todos los personajes, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Casi la totalidad del trabajo de los alfareros se destinaba a las ofrendas que acompañaban a los difuntos. Son famosas las figuras eróticas que, una vez más, evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para tener tanta producción.
Comienzan a aparecer las primeras piezas oxidadas de cobre bañado en oro. El ambiente en la excavación se ha electrizado. Reina el silencio y el absoluto respeto hacia el personaje que van a exhumar. Una cabeza felina augura la importancia de la sepultura. A la altura del torso del difunto, una gran corona en forma de V arroja alguna pista sobre su identidad. Lentamente, a punta de pincel y espátula, afloran los adornos que usó en su vida. Se percibe la fuerza de la huaca. Algo misterioso y etéreo marca su presencia. Estamos frente a la primera capa de la tumba recién descubierta, un conjunto de ornamentos y emblemas. En la parte inferior nos sorprende el hallazgo de 3 cabezas de porra que fueron desarmadas, aplastadas intencionalmente y colocadas en esta sesión. Walter Alba, director del proyecto, continúa explicando. Fueron trofeos de combates rituales. Hablamos entonces de 3 combates ganados. Los combates rituales tienen cierta semejanza con los torneos medievales entre caballeros. Pero aquí, el vencido casi nunca moría en la lucha. Bastaba con una estocada para dar por terminada la contienda. El vencedor ataba las armas del vencido a su masa de combate y lo despojaba de las vestiduras. Le colocaba una soga al cuello y lo llevaba ante la presencia del Señor. Luego era sacrificado. La masa de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del Señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de payares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera, y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus payares. Amegier, Heich man Chile Chunamiker Golen, Josenen men man Heich.